Hay bastantes cosas a resaltar de esta historia, no sé el tiempo, cuántas me permita resaltar, podría continuar el mensaje en la noche, pero la primera cosa que podemos aprender de este pasaje es que debemos de aprender como cristianos a poner a Dios primero, hermanos. Después, la otra enseñanza de este pasaje es que es importante para cada hijo de Dios estar en el allí de su voluntad. Y la tercera cosa a resaltar de este pasaje es que a medida que nuestra obediencia a Dios crezca, Él podrá usarnos en una manera más grande. La obediencia de Elías fue poco a poco, y al final, si el tiempo nos lo permite, vemos la escena que Dios le permitió cruzar. Sin embargo, no empezó ahí su vida cristiana, su ministerio, Dios a usarlo de esa manera, sino hasta que fue obediente. Qué importante es que como cristianos aprendamos a ser obedientes a Dios. Amén, hermanos. Vamos a estudiar todo el contexto y más adelante llegamos al mensaje. Versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Fíjense lo que dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Si conoces la Biblia, sabes que el juicio de Dios contra la tierra fue por 3 años y medio y no iba a llover. ¿Te imaginas lo trágico que era que no lloviera por 3 años y medio? Sino por mi palabra. ¿Te imaginas la intensidad del calor? Aquellos que fueron a ayudarnos a la obra el día de ayer podríamos darnos cuenta más o menos. Sin embargo, aquí no estamos en un desierto. Ahora imagínate la intensidad de ese calor por 3 años y medio sin absolutamente una gota de agua que cayera del cielo. La tierra probablemente estaba quebrantada, se abría, los animales desesperados por no tener agua que beber, no había fruto de la tierra porque evidentemente no había agua. Y después surge la gran pregunta, pero ¿por qué Dios trajo un juicio de que no lloviera? Vamos un capítulo atrás, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. ¿Por qué es que no llovía? Versículo 30. Y nos dice la palabra de Dios. Reinó Acab, que era un rey pagano en ese entonces, que nos relata la historia de Elías, que era el profeta de Dios, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Y qué hizo este rey? Dice la Biblia, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey que tuvo la nación fue un rey malo. Más adelante aprenderemos por qué en otro servicio. Pero dice la Biblia que fue peor que cualquier rey que había venido hasta este momento. Ahora, ¿por qué a Dios le desagradó este hombre? Versículo 31 nos dice por qué. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los Sidonios. Fíjense lo que dice, y fue y sirvió, ¿qué dice ahí, hermanos? A Baal. ¿Y qué hizo con Baal este rey? Lo adoró. Vemos que había un rey pagano en la nación y a Dios le fue desagradable. Y entre comillas, Dios sigue en contra de la idolatría, hermanos. No solamente lo adoraban, versículo 32, sino que incluso le hizo un altar. Este rey Acab. Y dice la Biblia, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Si sabes un poco de la mitología cananea, Baal era el dios de la lluvia. Hoy en día hay tantas deidades, pero en esos tiempos adoraban a la lluvia. Era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Dios aborrecía la idolatría y Dios sigue en contra de la idolatría hoy en día. La Biblia dice que debemos huir de la idolatría. La Escritura dice que tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, manos tienen, mas no palpan, pies tienen, mas no andan, están huecos, cuando quien verdaderamente nos escucha es nuestro Dios, hermano. Dios está en contra de la idolatría. Y Dios trajo juicio a una nación por la idolatría que había. Brevemente vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3, ya que estamos hablando de la idolatría un ratito, hermanos. Éxodo 23 dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La ley ya estaba escrita. Y acá no le importó, sino que puso su altar de Baal. Y dice, no quiero que hagas imágenes ni nada que esté debajo de la tierra. Más adelante dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Pero por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué palabra sigue ahí, hermanos? Dios nos cela, por supuesto, porque nos creó para Él. Hermano, imagínate que tengas un hijo y en vez de pedirte ayuda, va y habla con el vecino. Porque hay personas que en vez de encomendarse a Dios, le piden a cualquier santo cuando Dios está en contra de la idolatría, hermanos. Dios nos cela y nos ama. Y por eso Dios mandó un juicio de que no hubiera lluvia. ¿Por qué, hermanos? Y fíjense cómo es la Biblia. Querían adorar al Dios de la lluvia. Y dice Dios, ¿quieren adorar a su Dios de la lluvia? Pues no va a llover por 3 años y medio. Y exactamente ahí fue el juicio de Dios. Como cristianos, entre comillas, un cristiano no tiene amuletos, un cristiano no tiene un rosario, un cristiano no checa su signo. Nuestra confianza está única y exclusivamente en el Señor, hermanos. No necesitamos nada más. Regresamos a nuestra historia de Primera de Reyes 16, verso 33. No solo hicieron un altar a Baal, sino que después nos dice que tomaron otro dios con D minúscula. Hizo también a cabo una imagen de Acera. Acera o Astarot era la diosa de la fertilidad, considerada en esos días la madre de los dioses. Y fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, y fíjense, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Dios estaba en contra de la idolatría, Dios está en contra de la idolatría, y Dios seguirá estando en contra de la idolatría, hermanos, amén. Hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que el bendito y glorioso nombre de Jesús, hermanos. Nadie más murió y resucitó por nosotros. Muchos que se han profesado dioses han vivido y han muerto, pero solamente uno resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y por eso todo nuestro amor y toda nuestra devoción debe estar exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sin embargo, su juicio fue que no hubiera lluvia. ¿Te has puesto a pensar por qué a veces no hay lluvia en tu vida, hermano? ¿Te has puesto a pensar por qué hay mucha sequía en tu vida? Vayamos a Amós capítulo 4, versículo 7. Amós capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura, también os detuve la lluvia. Es Dios quien detiene la lluvia, hermanos. Cuando hablo de la lluvia, no solo hablo literalmente del agua, sino de sus bendiciones en nuestra vida. Porque en la Biblia la lluvia es un tipo de la bendición de Dios. Y la Escritura dice, detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Y luego lo que dice a continuación, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. ¿Qué dice, hermanos? No hice llover. ¿No te parece impresionante, hermano, que Dios puede hacer llover sobre una banca y sobre la otra no? Y no es que haga acepción de personas, porque Dios nos ama a todos, pero hay gente que le agrada a Dios, hay gente que sirve bajo principios bíblicos, y Dios decide poner una nubecita de bendición sobre él, hermanos. Dios da la lluvia. Es Dios y no tu esfuerzo quien da la bendición y el crecimiento. Si queremos más lluvias de gracia, Dios debe volver a ser nuestra prioridad, hermanos. Vayamos a Ageo capítulo 1, versículo 9. Ageo capítulo 1, versículo 9, y probablemente algunos están agradeciendo a Dios por la pantalla. Algunos no sabían que había un libro en la Biblia que se llamaba Ageo. Se los presento. Ageo, iglesia, Ageo.
Dice la Biblia, buscas mucho y hallas poco. Buscas mucho y hallas poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Fíjate lo que dice a continuación. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros. ¿Qué dice? La lluvia. Dios detuvo la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Entre más obedientes seamos a Dios, ni siquiera tendrás que pedirle la lluvia, sino que allí estará la lluvia de su bendición, hermanos. Queremos sus bendiciones, pero no hay que ser idólatras. Idólatra no es que digas, bueno, no tengo ya un San Charbel ahí en mi casa, pastor. Cualquier cosa antes de Dios, incluso si es algo bueno, es idolatría, hermano. Dios es nuestra prioridad. Es Dios quien abre las ventanas de los cielos y desciende su rocío sobre nuestras vidas. Vayamos a Oseas capítulo 14 versículo 4. Alguien decía que Oseas era el profeta fresa. Oseas capítulo 14 versículo 4, hermano, dice la Biblia: yo sanaré su rebelión. Los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y fíjate lo que está a continuación. Yo seré Israel como, hermanos, como rocío. Dios será nuestro rocío. Es Dios quien hace florecer tu familia. Es Dios quien hace florecer tu trabajo. Es Dios quien florece la salud en nuestra vida, la escuela o ministerio. Es Dios, hermanos, cuando da su rocío. Segunda de Crónicas 7:13. Pero cuando Dios está airado, Dios cierra el cielo en tu vida y hace un cielo de bronce. Dice la Biblia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Es Dios mismo, si lo que hacemos no le agradamos, que vamos a estar secos, hermano. Si yo cerrare los cielos. Después, hermanos, puede ser por pecado, puede ser por poner otra cosa, persona o actividad antes que Dios, puede ser por no orar, por no confiar en Él. Después nos dice el verso 14, oh, pero si tan solo mi pueblo se humillare, si tan solo mi pueblo invocare mi nombre, yo podría sanar su tierra. Y en el verso 15, hermanos, un tremendo versículo que nos dice: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos en la oración en este lugar. En el versículo 13 los cielos estaban cerrados. En el verso 14 nos dice cómo abrirlos. Y en el versículo 15 los cielos estaban abiertos. Es Dios quien desciende la lluvia, hermanos. Regresamos a nuestra historia, Primera de Reyes 17:1. Por el juicio de Dios y el pecado en el cual vivía su nación, no había lluvia. Ten cuidado de no andar en los caminos del Señor, hermano, porque vas a estar seco. Seco. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, que eran 3 años y medio, sino por mi palabra. Quisiera añadirle un pequeño punto al mensaje y decir: qué poder tan grande está en la oración, hermano. ¿Sabes qué fue lo que Dios usó para que no lloviera? Alguien diría: Elías. Es una respuesta válida, pero ¿qué hizo Elías, hermano? Vayamos a Santiago capítulo 5 verso 17, y me encanta cómo toda la Biblia se une en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para reforzar la misma historia. Elías, del hombre de quien estamos estudiando, de un profeta de Dios, que por Dios ejercer juicio, no iba a llover. Nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, hermanos, Elías era de carne y hueso. Elías
Cuando tú y yo lo estudiamos, a veces lo estudiamos como un hombre inalcanzable, un tremendo siervo de Dios, y vaya que lo fue. Pero hermano, estaba hecho del mismo material que tú y yo. Era un pecador salvo por la gracia de Dios. Era una persona que batallaba como tú y yo batallamos en medio de semana. Entonces dices, ¿por qué Dios no me usa como Elías? Solamente hay una diferencia, hermano. Dice la Biblia. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Qué dice ahí? Si ves, no dice oró. ¿Sabes muchas veces cuál es nuestra vida de oración? Padre, gracias por este día, bendíceme, amén. Y luego más adelante, Padre, gracias por estas quesadillitas. Y más si están hechas a mano, como esas que llevaron las hermanas a la obra ayer. Dios bendiga a esas hermanas. Qué buenas quesadillas, ¿no? Me voy a desviar. A veces solo oramos por la comida y ayúdame este día, Señor. Y te preguntas por qué no hay lluvia. Te preguntas por qué está seco. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Dulce oración es solo un himno en la mayoría de creyentes. Cuando es una bendición pasar tiempo con Dios, hermano. ¿Por qué Dios usó en gran manera a Elías? Sí, porque fue obediente y va a ser la raíz de la enseñanza. Pero porque era un hombre de oración, hermano. ¿Te consideras un hombre de oración? ¿Te consideras una mujer de oración? No dice que oró, dice que oró fervientemente. Semejante a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mira lo que dice el verso 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, qué bendición. Y cuántas cosas pueden cambiar si tan solo pasáramos más tiempo en oración. Y entre comillas, nuestra fe no está en tu oración. Nuestra fe está en el Dios a quien oramos, hermano. La única diferencia entre Elías y nosotros es que él tenía una vida de oración. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú puedes decir genuinamente delante de Dios, gracias porque contestaste una petición, Señor? Y por eso no debes orar superficialmente, sino ora en algo que puedas ver que Dios contestó esa oración, hermano. No te estoy hablando que pidas una cosa, pero que veas que Dios contesta tu oración, hermano. Que sea evidente, y después que Dios responda a tu oración, hermano, agradécele, Padre, gracias por escucharme. No tenías por qué responder, pero gracias porque lo hiciste. Este es el contexto de la historia. Regresamos a Primera de Reyes 17:2. ¿Te imaginas la oración de Elías para que dejase de llover por 3 años y medio? Y después Dios le da un siguiente mandato en el verso 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo, versículo 3, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete. Escóndete. Después de haber orado semejante oración para que no lloviera 3 años y medio, escóndete. Hermanos, ¿tiene sentido lo que Dios le pedía a Elías? No. Tiene que tener sentido lo que Dios te pide a ti, hermano. Lo que Dios demanda es tu obediencia, no comprensión. No puedes comprender una mente omnisciente, hermano. Pero sí debes confiar en lo que Dios te diga que debes hacer. Debes hacerlo. Y si no, la manera o la intensidad en que Dios te use será mínima. Conforme tu obediencia crezca, Dios podrá usarte un poco más. Escóndete, Elías. A veces Dios nos cruzará o pedirá cosas que no entendemos. Y muchas historias en la Biblia no tienen tanto sentido, hermano. Dale 7 vueltas a Jericó. De los 32,000 soldados, que solo se queden 300. Mójate en el arroyo 7 veces. Hay muchas historias que no tienen mucho sentido, hermano. Pero más que sentido, Dios quiere nuestra obediencia. Y si estamos dispuestos a obedecer en lo poco, Dios podrá bendecirnos en cosas más grandes.
Recuerda que Dios te pide obediencia, no comprensión, hermano. Una vez alguien me dijo, pero si tan solo comprendiera a Dios. Hermano, despreocúpese, jamás va a poder. Poder entender a Dios es como vertir el océano Atlántico en un vaso, en un cono para el agua. Dios nos bendecirá conforme nuestra obediencia al Señor crezca. Hay algunos, hermano, que Dios contesta una oración y crees que ya llegaste, hermano. No, sigue obedeciendo a Dios porque hay victorias mucho más grandes más adelante. Estamos conformes y agradecidos con lo que Dios ha hecho, pero yo sigo creyendo que Dios tiene cosas mucho más grandes más adelante. Y solo si soy obediente podré verlas. Y si soy desobediente, estaremos secos, hermano, en nuestra vida. Versículo 4, recuerda que no había lluvia, no había agua. Y dice la Biblia, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den. ¿Qué palabra dice ahí, hermanos? Esa palabra allí yo la tengo subrayada en mi Biblia. Porque en un momento de sequía, y no fue una pandemia de un año, sino no había sequía, había sequía en el desierto por 3 años y medio, y Dios tenía un arroyo específico para Elías. Aquí te voy a dar de beber. Cuando tú aprendes a estar donde Dios quiere que estés, aunque haya sequía, ahí va a haber un arroyo, hermanos. No podríamos testificar que Dios ha sido fiel, hermanos. Que Dios en medio de la sequía nos ha mandado un pequeño arroyo por ahí para no morirnos y no nos ha desamparado. Lo importante es que estés allí. Quisiera preguntarte, ¿estás ahí donde Dios quiere? Porque ahí está su mano, ahí está su respaldo, allí está su bendición, hermanos. No donde tú quieras, sino Dios tiene un lugar específico, geográfico y especial para cada uno de nosotros, hermanos. Le llamamos hoy en día la perfecta voluntad de Dios, pero si usáramos este pasaje se le llamaría el allí de su voluntad. Su voluntad es aquella que es agradable, su voluntad es aquella que es perfecta, su bendición es aquella que no añade tristezas con ella, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, agradable. No hay nada más agradable que estar en la voluntad de Dios, hermanos. No será lo más placentero porque estaba en sequía, pero en la sequía había un arroyo. Versículo 5, él fue obediente. No le dijo, Señor, pero ¿por qué me voy a esconder? Señor, pero ¿por qué voy a ir a un arroyo? Simplemente fue obediente a lo que Dios le pidió. Verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Y cómo nos hacen falta cristianos que vayan y hagan conforme a la palabra de Jehová, hermanos? Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Muchos cristianos dicen, pues yo creo, pues yo pienso. No, hermano, haz lo que Dios te pide. Versículo 6, fíjate lo que ocurre cuando obedeces al Señor. ¿Y los cuervos qué le traían, hermano? Hermano, ¿te imaginas la escena? Toda la ciudad no tenía agua y al lado de él había un arroyo. No solo había un arroyo, sino que llegaban los cuervos, hermano. Yo creo que Dios dirigía a los cuervos. Y una vez predicaba un mensaje cómo a veces Dios usa hasta los inconversos, hermano. Dios usa a quien quiere. Pudo haber mandado un profeta a darle de comer, pero usó un cuervo. Dios usa lo que Él quiere. Pero si estás ahí, va a mandar un cuervo que te dé de comer, hermanos. Yo leo este pasaje, hermanos, y me imagino un cuervo, hermanos, con una bolsita del Carl's Jr., hermano. Esto ya tiene un nivel espiritual mucho más amplio. Y probablemente la bolsa esa como que goteaba un poquito de la grasa todavía de la hamburguesa, hermanos. Eso ya está un poco del griego y del hebreo. Y llegaba el cuervo, hermanos, y ahí bajaba la hamburguesa, hermano. Ahí bajaba las papas, hermano. Si estás a dieta, pues una ensalada, hermano. Cuando estás allí, allí está su bendición, hermanos. Dios suple ahí. Quisiera preguntarte, ¿estás ahí? En todas las áreas de tu vida estás donde Dios quiere que estés.
Porque si estás ahí, despreocúpate. Aunque estés en un desierto, ahí Dios te va a mandar un arroyo. Y ahí va a mandar algún cuervo. Y no para que te saque los ojos, sino para que te alimente. Versículo 7. Mientras estaba muy a gusto y en el arroyo, dice la Biblia, pasados algunos días se secó el arroyo. Porque no había llovido, recuérdalo, por 3 años y medio. ¿Será que Dios ya no fue fiel? ¿Será que su mano se cortó? ¿Por qué si todo iba tan bien? ¿Te has sentido ahí alguna vez, hermano? Que Dios te había llevado un arroyo y de repente hay más necesidades, hay más dificultades. Versículo 8 siguió el siguiente movimiento de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate y ve a Sarepta y mora ahí, porque le he dado orden a una viuda que te sustente. Desde el versículo 8 dice la Biblia que vino palabra a Elías. ¿Sabes por qué vino palabra a Elías, hermano? Porque Elías era obediente a la palabra de Dios. Si no hubiera sido obediente, era al arroyo, ¿tú crees que hubiera vuelto a venir? No, hermanos. Conforme obedezcas a Dios, ese camino seguirá apareciendo. Versículo 9, le ordena ir a que una viuda lo cuidara. Primero oró para que dejara de llover 3 años y medio, después se muda, después Dios lo bendice ahí con un arroyo, con unos cuervos, después se seca el arroyo, y sin embargo vemos un hombre obediente. Fíjate lo que dice este versículo 9 nuevamente. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora, ¿qué palabra dice ahí? Allí. ¿Ves cómo Dios siempre tiene una perfecta voluntad para tu vida? Allí. ¿Era lo más conveniente ir con una viuda, hermanos? ¿Era donde Dios lo quería? No trates de descifrar a Dios. Obedece a Dios, hermanos. Allí, versículo 10, mira lo que dice, y vale la pena subrayar esta otra palabra. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba, ¿qué dice ahí? Allí, recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Allí estaba esa mujer. Tal vez Elías pensaba mientras caminaba, pero verdaderamente estará allí una viuda que me sustente. No hay mejor lugar que el allí de la voluntad de Dios, hermanos. Allí hay provisión, allí hay dirección, ahí estará seguro y sobre todo allí estará Dios. El allí de su voluntad. Versículo 11, le pide un vaso de agua. Y después le dice, y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pide algo de tomar y algo de comer. Vemos que estar en el allí de la voluntad de Dios no excluye problemas. Porque Dios iba a probar a las dos personas. Iba a probar a Elías y iba a probar a la viuda. Con propósito debemos poner atención, hermanos, amén. A veces nos distraemos bien rápido. Versículo 12, vemos que había problemas y estaban allí donde Dios quería que estuvieran. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puño de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos. Y fíjense cómo estaba viviendo esta viuda. Nos vamos a dejar morir, que tenemos un puño para comer. Llega Elías y le dice, dame un vaso de agua y dame una torta. ¿Te imaginas qué pensó la viuda? Estás loco, primero le voy a dar de comer a mi hijo, y luego yo, y luego nos morimos. Y Elías le dice, está bien, pero hazme a mí primero. ¿Tiene sentido esta historia, hermanos? Ahora, para ninguno de los dos lados. Ni para Elías, después de la oración que había hecho en el versículo 1, ni para la viuda, porque solo tenía un puño de harina y se iba a dejar morir. Dentro de la voluntad de Dios cruzaremos desiertos.
Pero qué glorioso pensamiento que cruzando el desierto está la tierra prometida y está Canaán, hermanos. Para llegar a Canaán hay que cruzar el desierto. Pero dentro de toda esta escena que es trágica en este momento, y para algunos no es tan trágica porque saben el final de la historia, pero solo imagínate que tú tengas un puño de frijoles y después de ahí te mueres y vives con tu hijo. Ya cobra otro sentido esta historia. Sin embargo, dice la Biblia, ahí en Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Jehová no dejará pasar hambre al justo. Versículo siguiente, en el versículo 4, 5. Regresamos a nuestro versículo 12. Se iban a dejar morir. Quisiera que pensemos un poquito desde el ángulo de Elías en esta historia con lo que he predicado. Primero Dios le dice, quiero que ores para que se dé cuenta Acán que hay un juicio de mi parte, porque no me gusta que le pidan al Dios de la lluvia, y a través de tu oración va a dejar de llover 3 años y medio. Elías ora y hay una sequía terrible por 3 años y medio. Aunque hubo una sequía en la nación, Dios dirige a Elías a un lugar donde vea un arroyo. En ese arroyo tendría el agua necesaria. No solamente el agua necesaria, pero al ser obediente, Dios le dio que comer a través de los cuervos. Después lo dirige con la viuda y están en una situación tan difícil que iban a comer un bocado de pan y se iban a dejar morir. Tal vez alguien en esta mañana se sienta como esta viuda. No literalmente tal vez morir de hambre, pero tal vez tienes un área en tu vida que crees que está a punto de morir. Puede ser un área en tu trabajo, un área en tu familia. Y la solución siempre, siempre es poner a Dios primero, hermanos. Aquí probó Dios a Elías y a la viuda. Versículo siguiente, versículo 13, mira lo que dice. Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Qué importante es que como cristianos aprendamos a siempre poner a Dios primero, hermanos. Y es muy fácil decir amén en la iglesia, pero otra cosa es verdaderamente honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios verdaderamente es la prioridad de tu vida, hermano. Lo ponemos a Él primero. ¿Tú no crees que era difícil esta escena para la viuda? ¿Cuál era la naturaleza de la viuda? Ni siquiera era ponerse a ella, era poner a su hijo. Pon a Dios primero siempre. Dios quería bendecir a la viuda, pero primero la viuda debió obedecer. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la viuda hubiera dicho no? O en el griego, nel. ¿Sabes cuántas personas, hermano, no han obedecido a Dios? Y han dicho, no, hombre, estás loco. Y nunca ven rocíos de la bendición de Dios en su vida, hermano. Nunca. Dios nos bendecirá hasta que obedezcamos y lo pongamos a Él primero. Versículo 14, mira lo que dice la Biblia. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le dijo, créele a Dios, la harina no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te imaginas la promesa? Hasta que descienda lluvia va a haber comida en tu casa. Gloria a Dios, hermanos. Cuando no lo tenía. Yo creo y me pongo a pensar en esta historia. Siguiente versículo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Para cuántos días tenían comida? Ahora, ¿te imaginas la escena ya en realidad? ¿Te imaginas a la viuda? No sé si tenía una despensita o tenía, no sé, hermanos, un hoyo por ahí. Iba y destapaba.
y tenía el mismo puño de harina, hermanos. Iba, preparaba la torta y Dios era fiel y probablemente se dormía pensando, híjole, pero ya no va a haber harina mañana. Y va y se asoma al siguiente día en la mañana y dice, mira, otro puño de harina. Y va y hace la torta, hermanos. Y al siguiente día, ¿será que habrá harina? Y dice la Biblia que comió él, ella y su casa muchos días. Porque aquella viuda aprendió a poner primero a Dios. Aprendamos a poner primero a Dios. Mi Biblia dice, yo honraré a los que me honran y a los que no serán puestos en poco. Primera de Samuel, uno de los versos más importantes de todo Primera de Samuel, hermanos. Por 3 años y medio Dios fue fiel. Y yo quisiera decirte, hermano, que Dios no ha sido fiel contigo 3 años y medio. Dios ha sido fiel en tu vida hasta el día de hoy, hermanos. ¿Quieres tener la certeza que Dios siempre te ayudará? Ponlo el primero siempre. Ponlo a Él primero siempre. Dice la Escritura, ella fue e hizo como le dijo Elías, hermano. Estamos una generación de cristianos obedientes que honren a Dios y lo pongan siempre primero. No solamente comió ella, comió él y su hijo, y gloria a Dios, hermano. Uno debe pausar y alabar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Lo que debemos de recordar es que la Biblia nos dice, ahí en Mateo 6:33, probablemente uno de los versos más conocidos de toda la Biblia, y que es importante recordarlo. Más buscar, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? No dice si te sobra tiempo, no dice si es conveniente, no dice si te conviene, y aparte siempre te conviene. No dice si tienes que pagar un precio, no dice si te vas a meter en problemas, no dice si le vas a agradar a otros. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y mira la gloriosa promesa, y todas estas cosas serán añadidas, amén, hermanos. Nos gusta resaltar todas estas cosas, pero la palabra más importante de este verso es primeramente. Pon a Dios primeramente. Y por naturaleza nosotros somos primeramente. Y luego a ver si tengo tiempo para el Señor. El Señor entiende. No, hermanos. Debemos poner a Dios primero. Y que Dios nos ayude en todas las demás áreas. Ahora vamos a aterrizar esta idea. Buscar su reino significa congregarnos cada domingo, hermanos. Buscar su reino significa cada día leer mi Biblia y pasar tiempo en oración. Amén, hermanos. Poner a Dios primero significa honrarlo en mis finanzas, en mis diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. Significa que el miércoles también hay que congregarnos, que el miércoles hay que ganar almas, que hay que servir a Dios, hermano. Es muy fácil decir ahí dientes para afuera, Dios es primero. No, hermano, lo respaldas con tu manera de vivir. No solo le creas, sino en verdad ponlo en primer lugar, hermano. Versículo 16, regresamos a nuestra historia, Primera de Reyes 1:16. Dice la Biblia. Y la harina de la tinaja, ¿qué dice ahí, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo te recuerdo que no hay mejor lugar que el allí de su voluntad. No hay mejor lugar que la perfecta voluntad de Dios, hermano. Por eso la Biblia te dice, para que compruebes, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Conforme nuestra obediencia crece, Dios podrá obrar en más áreas en nuestra vida. Elías pasó de ver que no había lluvia, a ver cómo Dios lo llevó a un arroyo, a ver cómo Dios usaba cuervos y con el pico le traían pan y carne, cómo multiplicó un puño de harina y Dios multiplicó un puño en 3 años y medio. ¡Qué milagros, hermano! Y en esta escena, hermanos, versículo 17,
Y Dios seguía llevándolo a victorias más grandes. Después de estas cosas, y vaya que si ahí se acabara su vida, ya hubiera sido una gloriosa vida. Lo dice la Biblia, cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, murió el hijo de esta señora, hermanos. Verso 18, ¿te imaginas la escena? Para lo que ella vivía, para quien le echaba ganas, y muere. Si ves, el que estés allí en la voluntad de Dios no excluye problemas. Habrá problemas, pero en medio de esos problemas tendremos, número uno, la paz de Dios y la victoria por parte de nuestro Dios, hermano. Dice la Biblia, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y por tu causa ha muerto mi hijo. No es que fuera culpa de Elías, pero estaba tan enojada y tan triste que inculpó a cualquier persona que se le puso enfrente. Ten mucho cuidado de sentirte mal, hermano, y cuando haya dificultades, inculpes a la persona que está al lado tuyo cuando no tuvo nada que ver. Fíjate cómo Dios fue probando a Elías. Primero lo probó con que no hubiera agua. Después lo probó con falta de comida. Pero ahora lo prueba con la muerte de una persona. Dios nos lleva poco a poco. Mediante obedezcamos, podremos ver más su mano obrar en nuestra vida. Versículo 19, fíjate lo que hace Elías. Y él le dice, dame acá tu hijo. Lo tomó en su regazo, lo lleva al aposento donde él estaba, lo puso en la cama, verso 20 y 21. Dice la Biblia, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y él oró a Dios, se tendió sobre el niño, clamó al Señor y le dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y verso 22, hermanos, dice la Biblia, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿No te da gusto que Dios escucha no solo la voz de Elías, sino la voz de nosotros, hermano? Que aunque seamos pecadores, somos pecadores salvos por la gracia de Dios y nos escucha. Dios escuchó la oración de su siervo y el alma del niño volvió. ¿Tú crees que ahí empezó Elías? No. Elías empezó con una oración, hermanos. Y cuando fue fiel y le dijo, vete al arroyo, vete, ahí te van a dar los cuervos, vete con la viuda. Y luego, ¿cómo vio tan impresionante la mano de Dios en esta historia? Tú quieres ver a Dios obrar, ¿verdad que sí, hermano? Pero no eres obediente con lo elemental de un cristiano. Lo siento, pero no podrás ver su mano de esa manera. A medida que tú obedezcas, irás viendo mucho más su mano, como le ocurrió a Elías, hermano. Y volvió. Versículo 24, cuando le decían, por tu culpa ha muerto mi hijo. Más adelante esta misma mujer, ahora no la culpo, hermanos, primero era viuda, muere su esposo y ahora muere su hijo. Pero en esta escena y después de ver la mano de Dios, ahora, ¿y quién vio la mano de Dios? La vio Elías y la vio la viuda. ¿Quién vio la mano de Dios? ¿Quién obedeció a Dios? Elías obedeció a ir y la viuda obedeció al darle de comer. Quien obedezca verá su mano. Y dice la Biblia, entonces la mujer dijo a Elías, fíjate lo que le dijo, hermano. Esta palabra la tengo subrayada en mi Biblia, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿No te diera gusto, hermano, que alguien en tu familia pudiera decirte un día, ahora conozco que la mano de Dios está contigo? Ahora conozco que en verdad eres un varón de Dios. Hermana, que alguien un día te dijera, ahora conozco que eres una mujer de fe. Dios nos permita mostrarle a nuestros conocidos, a nuestros familiares, incluso a nuestros enemigos, que la buena mano del Señor está con nosotros, hermanos. Y no por alzar nuestro cuello, sino para la gloria de nuestro Dios, hermanos.
Ahora conozco que eres varón de Dios. Compruébale a alguien que en verdad tu Dios es grande, hermanos, y está vivo. Y que tenemos nuestra fe bien puesta en Él. Cómo Dios fue obrando en su vida, hermanos. Hasta aquí dejo el mensaje. ¿Cuánto quieres ver la mano de Dios en tu vida? No, pastor, todo lo que pueda. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer a Dios? No se trata de un deseo, se trata de obediencia. Mientras más pasos de obediencia des, más humano vas a ver en tu vida. La vida de Elías fue un milagro, hermanos, pero fue una vida completamente de obediencia, incluso cuando no tenía sentido. ¿Quieres que Dios obre aún más en tu vida? Es posible. Tienes que empezar a obedecerlo más. ¿Qué te falta hacer de lo que Dios te ha dicho y de lo que este libro nos enseña? Dios nos permita ser obedientes y que su buena mano obre en nuestra vida y que por su pura gracia el día de mañana alguien pueda decir: verdaderamente eres un siervo de Dios. Verdaderamente yo veo que Dios está contigo. Dios no lo conceda y su gracia lo permita. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar.